Hola, queridos hermanos, nuevamente los saludamos. Deseamos para ustedes las bendiciones de Dios. Continuamos estudiando nuestra lección Temas del Evangelio de Juan. Lección 2, Señales de Divinidad. Texto para memorizar, Juan 1, 15 al 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? La Biblia deja en claro que Jesucristo es el Hijo eterno, uno con el Padre, no creado ni engendrado. Jesús es quien creó todo lo que existe, Juan 1:1 al 3. Por lo tanto, Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en el que no haya existido. Aunque Jesús vino a este mundo y tomó sobre sí nuestra humanidad, siempre conservó su divinidad y en momentos concretos dijo e hizo cosas que la revelaron. Esta verdad es importante para Juan. Por eso, al relatar algunos de los milagros de Jesús, Juan los utilizó para señalar la divinidad de Cristo. Jesús no solo dijo cosas que revelaran su divinidad, sino también respaldó sus palabras con hechos que lo corroboraron. La divinidad del Señor Jesucristo siempre ha sido puesta en tela de juicio. Han levantado hombres que han cuestionado lo que la Biblia dice. Si la Biblia nos dice que Él es el Creador, que Él es el primero y el último, ¿por qué nosotros vamos a dudar de ello? Es muy importante aquí lo que hemos leído en nuestra introducción. No solo el Señor dijo cosas, realizó cosas, respaldó lo que Él dijo con hechos. Sus palabras se corroboraron con las cosas que Él realizó. Vamos esta semana a estudiar 3 evidencias o 3 señales que el Señor realizó y señales que prueban su divinidad. Esto, mis hermanos queridos, trajo consecuencias. Para unos abrió su mente, su ceguera espiritual se disipó, pero para otros fue al contrario, esta evidencia un momento para cerrar su corazón, para enceguecerse. Fueron más los que lo rechazaron que los que creyeron. Lección para el día domingo. La alimentación de los 5,000. En este episodio en la vida del Señor encontramos temas bien importantes. ¿Qué nos recuerda? Nos recuerda la Pascua. Nos recuerda aquel momento cuando Israel salió de Egipto. ¿Cuál es el simbolismo que encontramos en la Pascua? Encontramos, mis hermanos queridos, la muerte del Señor representada en esos corderos que eran sacrificados. Lo que nosotros merecíamos como castigo cayó sobre Él. La alimentación de los 5,000 tiene para nosotros una enseñanza maravillosa. Pregunta: ¿qué paralelos se pueden encontrar aquí entre Jesús y Moisés? Es decir, ¿qué hizo Jesús que debería haber recordado a la gente la liberación que sus antepasados habían recibido a través del ministerio de Moisés? Juan capítulo 6, versículos 1 al 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo:
haced recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Numerosos detalles de esta historia representan un paralelo con Moisés en el Éxodo. El momento de la Pascua, Juan 6:4, apunta a la gran liberación respecto de Egipto. Jesús sube a una montaña, Juan 6:3, así como Moisés ascendió al Sinaí. Jesús pone a prueba a Felipe, Juan 6:5 y 6, como los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes, Juan 6:11, recuerda al maná. La recolección de las sobras, Juan 6:2, recuerda la del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras, Juan 6:13. El número de las tribus de Israel. Y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo, Juan 6:14. Paralelismo con él. Profeta como Moisés, predicho en Deuteronomio 18:15. Todo esto señala a Jesús como el nuevo Moisés, venido para liberar a su pueblo. Así Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios, que en su contexto deberían haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Les estaba mostrando la esencia de su propia divinidad. En el conflicto de los siglos, en la página 529, dice: cargó con la culpabilidad de la transgresión y sufrió tanto, cuando su padre apartó su faz de él, que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos estos sacrificios a fin de redimir al pecador. Isaías 53, 4 al 7 y 1 de Pedro 2, 24. ¿Qué gran verdad enseñan estos textos acerca de Jesús como Cordero de Dios? ¿Cómo se relacionan su divinidad con esta verdad y por qué es la verdad más importante que podemos conocer? Isaías 53, 4 al 7 dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro 2, 24. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Lección para el día lunes. Realmente este es el profeta. ¿Cómo respondió la gente a su milagro y cómo lo utilizó Jesús para enseñarles quién era? Juan 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6, 26 al 36. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijo: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo:
de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esta siempre ha sido una de las controversias que a lo largo de la historia con los judíos se ha tenido. El Mesías que ellos esperaban era un Mesías totalmente diferente, un libertador, un Mesías terrenal. Y en este punto es bien importante tal vez la expectativa que ellos tuvieron. Imagínense un líder que los comandaría, que además de comandarlos les daría comida, porque tenía poder de sacar pan, de hacer milagros en cuanto a esto. Asuntos que son importantes en los temas de la guerra. Si estamos en guerra, ¿qué necesitamos? Comida. Necesitamos también un líder que nos sane, que sane los heridos. Tal vez esa era su expectativa, pero esa expectativa estaba totalmente contraria a lo que el Señor había venido a hacer. Lastimosamente, los judíos de hoy tienen las mismas expectativas que los de antaño. Esta es la primera de las 7 afirmaciones. Yo soy. El Evangelio de Juan, en las que la declaración yo soy está relacionada con algún predicado. El pan de vida, Juan 6:35, la luz del mundo, Juan 8:12, la puerta, Juan 10:7-9, el buen pastor, Juan 10:11-14, la resurrección y la vida, Juan 11:25, el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, la vid verdadera, Juan 15:1-5, y lo que representó para Moisés aquella expresión, el gran yo soy. El Señor Jesús varias veces dijo yo soy, y eso fue una prueba contundente de que Él era el Mesías. Ellos se enardecían cuando Él les decía yo soy el que soy. Elena de Guay, en El deseado de todas las gentes, página 349, nos dice, con corazón desconforme preguntaban, ¿por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podían dar a todos los suyos salud, fuerza y riquezas, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y la honra? El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y, sin embargo, se negara a ser el rey de Israel, era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto, según su especie, incomprensión y deserción. En otras palabras, buscaban el beneficio material, no la verdad que perduraría eternamente. Esta es una trampa que todos enfrentamos potencialmente si somos descuidados. Esta pregunta es importante. ¿Cómo podemos evitar quedar atrapados en las cosas materiales a expensas de lo espiritual? Que fue lo que pasó precisamente con los judíos. Estaban pendientes de lo material, de lo temporal y no de lo espiritual. Lección para el día martes. La curación del ciego. Parte 1. ¿Cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? Juan 9:1-16. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió,
entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el dedo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. La controversia aquí, mis hermanos, es quién pecó. Tenemos en la Biblia evidencias de hombres que fueron castigados por su pecado. En Éxodo 25 habla de una retribución a la desobediencia. Segundo libro de los Reyes 5, 15 al 27, la lepra que Yesib adquirió por haber tomado algo que no le correspondía. Segundo de Reyes 15, 5, Azarías también tuvo lepra. Segundo de Crónicas 26, 16 al 21, Usías también tuvo lepra. Hay casos también que nos muestran que la enfermedad no siempre fue consecuencia de algún pecado. Tenemos el caso contundente de Job. Esta controversia entre el hombre curado trajo como consecuencia esas desavenencias a los que los judíos estaban siempre dispuestos. Ellos seguían la tradición. Todo el problema era por la tradición, no por lo que el mandamiento o la Biblia dice. La Biblia habla de hacer el bien en el día de reposo. Ellos suponían que el Señor Jesús violaba este mandamiento. Pero, ¿cómo podía alguien que violara los mandamientos hacer las cosas que Él hacía? Es interesante en este punto, mis hermanos, que el hombre que fue sanado, cada vez veía con más claridad el ministerio de Jesús y cómo lo que Él había hecho por él era una bendición que le había traído Dios. Pero en contraposición, los líderes de la época, los religiosos, cada vez estaban más y más ciegos. Consideremos la siguiente pregunta. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? Era evidente, mis hermanos, que el Señor Jesús daba testimonio de que venía de Dios. Por lo tanto, la decisión de ellos de cerrar su corazón fue haberle abierto esa entrada al diablo. Lección para el día miércoles. La curación del ciego, parte 2. ¿Qué preguntas hicieron los líderes al ciego y cómo respondió él? Juan 9, 17 al 34. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres,
porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: «¿Edad tiene? Preguntadle a él». Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Continúa aquí la controversia. La pregunta es, ¿qué pensaba él? Le preguntan al hombre sanado qué pensaba él. Y él repite lo dicho ya en el capítulo 6, versículo 14, que él es profeta. Pero ellos dudaban de que él era ciego. En otras palabras, decían que él era un impostor o se había hecho el ciego. Pero el testimonio de todos era que era ciego de nacimiento. La pregunta que le hacen a los padres los compromete a ellos. Había algo que ellos temían, y era la amenaza de ser expulsados de la sinagoga. Mis hermanos, Dios había hablado. Moisés había expresado claramente que vendría un profeta igual que Moisés, y en otras palabras, mayor que Moisés. Y entonces, ¿por qué, mis hermanos queridos, ellos lo rechazaron? Porque sanaba en sábado. Toda la controversia tiene que ver con el sábado. Y todos los problemas que el Señor tuvo con ellos fue por causa de los milagros que Él hacía en sábado. Hemos dicho en este estudio que mientras el ciego cada vez veía más, y no solo físicamente, sino espiritualmente, los judíos estaban más ciegos. No querían verlo. Y aquí se aplica el dicho aquel de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. 1 Corintios 1, 26 al 29. ¿Cómo armoniza lo que Pablo escribe allí con lo que sucedió en esta escena? ¿Y cómo se aplica el mismo principio incluso ahora? 1 Corintios 1, 26 al 29 dice: «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia». Lección para el día jueves. La resurrección de Lázaro. El capítulo 11 de Juan es un capítulo lleno de tristeza. Jesús lloró, dice el capítulo 11, versículo 35. E incluso hay expresiones aquí del Señor que a algunos tal vez confunden, porque Él dijo que se alegraba de no haber ido antes. Mis hermanos, la resurrección de Lázaro nos da un testimonio poderoso del poder del Señor, de cómo Él es el dador de la vida. 4 días tenía Lázaro de muerto. Sus hermanas testificaban, capítulo 11, versículo 39, «Señor, ya hiede, ya hace 4 días que está muerto». ¿Sabía esto el Señor? Por supuesto que sí. ¿Habría la posibilidad de que alguien dudara de esa resurrección? Ustedes saben que los judíos siempre estaban colocándole trabas a todo. Es posible que alguien que moría y que si fuera vuelto a la vida antes de cierto tiempo, ellos pondrían en duda ese milagro. Dice nuestro comentario: «Y como Dios, como aquel que creó la vida al comienzo, Jesús tenía poder sobre la muerte. Así Jesús aprovecha esta oportunidad de la muerte de Lázaro para revelar una verdad crucial acerca de Él mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre». Quiero aquí anexar algo y se los dejo como algo adicional. El Señor Jesús resucitó a Lázaro. Tenía 4 días de muerto. La pregunta aquí es,
para los que creen en la inmortalidad del alma. ¿Era Lázaro un hombre justo? Claro que sí. Entonces, si Lázaro tenía un alma inmortal, ¿dónde estaba esa alma? Según la creencia de aquellos que no creen que nos morimos. Pues Lázaro estaba en el cielo. ¿Se fijan? Si Lázaro estaba en el cielo, ¿cómo el Señor lo llama del cielo para volverlo a incorporar en el cuerpo? Mis hermanos, eso contradice la palabra de Dios. Jesús lo dijo, Lázaro duerme, Lázaro está muerto. Tenía 4 días de muerto, y esa resurrección es prueba del poder del Señor para dar vida a aquellos que aún ya no hay nada de ellos, que están en el polvo de la tierra. ¿Qué hizo Jesús para apoyar su afirmación? Juan 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo, «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, «Desatadle y dejadle ir». Aquí, mis hermanos y amigos, la ironía es terrible. Él daba vida, y el que daba vida, el que ve resucitado a un hombre ya con 4 días de muerto, es sentenciado por aquellos a los que él había venido a rescatar a muerte. Ellos cerraron su corazón. Se despliega ahí entonces una terrible experiencia. El que da vida es sentenciado a morir por aquellos al que él había venido a rescatar, hemos dicho. Mis hermanos y amigos, la luz del mundo es el Señor Jesús. Y yo quiero decirles aquí algo. La evidencia en aquel que cierra su corazón, en lugar de ablandarlo, lo endurece. Estas evidencias endurecieron a los judíos. ¿También podrá endurecer corazones hoy? Sí. La verdad de Dios endurece los corazones. De esa manera vale la pena que recordemos fue que Faraón endureció su corazón. ¿Cómo Dios endureció el corazón de Faraón? A través de la evidencia del poder que venía de lo alto. Lección para el día viernes. Lee en El deseado de todas las gentes de Elena de Guay los capítulos La crisis en Galilea, página 347-359. Lázaro, ven fuera, página 482-494. Y Conspiraciones sacerdotales, páginas 495 a la 500. De este mismo libro, en la página 354 a la 355 nos dice: la vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Fue por medio de su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó a los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con poder. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debía ser la fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios, y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí, así como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir nutrimiento.
Así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo, a fin de comprender su palabra. Hemos llegado, mis hermanos, al final de este comentario. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Tenemos 4 preguntas ya para finalizar. La primera: esta semana vimos a Jesús alimentando a los 5,000, sanando a un hombre ciego de nacimiento y resucitando a Lázaro. En cada caso, Jesús proporcionó una poderosa evidencia de su divinidad. Sin embargo, estos milagros, por asombrosos que fueran, crearon división. Algunos respondieron con fe, otros con duda. ¿Qué nos enseña esto acerca de cómo incluso, frente a poderosas evidencias, las personas pueden elegir rechazar a Dios? Número 2. Todos estos relatos señalan a Cristo como el Hijo Divino de Dios. ¿Por qué su divinidad es tan importante para la fe en Jesús como Salvador? 3. Vuelve a leer 1 Corintios 1, 26 al 29. ¿De qué manera vemos este mismo principio en acción en el siglo XXI? Y 4. ¿Cuáles son algunas de las cosas insensatas que creen los cristianos y de las que los sabios según la carne se burlan y rechazan? ¿Qué creemos nosotros que también avergüenza a los poderosos? Bendición de Dios para cada uno de ustedes. Gracias, mis hermanos, por compartir el mensaje de la palabra de Dios.